Buongiorno, buonasera, benvenuti a tutti all'omaggio che andremo a rendere il calcio italiano. Il calcio della mia infanzia, calcio che mi riporta il ricordo del sabato mattina, calcio che ha ospitato fuori serie, calcio di un'epoca multicolore con le squadre più diverse. Come dimenticare il Milano, più i campioni degli anni 2000? Come dimenticare l'Inter che, fedele suo nome, ha ospitato innumerevoli latini? E se andiamo più indietro, Parma, Lazio, Juve, Napoli, mia mamma, la memoria è gloriosa. Benvenuti a tutti. Oggi, a signori lascio tutto il calcio. Bienvenidos a Señores Dejo Todo, ahora sí en español, como corresponde, el gusto de recibirlos en este podcast de fútbol, capítulo 15, Il Calcio, parte 1. Me tomé la molestia, aplicaciones mediante, de hacer esta introducción, esta apertura en el idioma que correspondía, que es el italiano, el cual no hablo, el cual no entiendo, no estoy seguro si lo que dije es lo que quería decir, pero me fío en que la tecnología hizo por mí el trabajo de decirme las palabras que quería decir, básicamente un breve homenaje al fútbol italiano, a los grandes equipos y cómo iluminó mis sábados de la mañana, de la infancia y de la primera adolescencia, viendo las grandes estrellas, sobre todo en los 90-2000, que es cuando más lo veía, y a esa época es que le estamos en definitiva dedicando este capítulo, del cual van a ver que vamos a hacer un raconto histórico. Esta parte 1, la idea es un poco hablar de 3 o 4 equipos históricos del fútbol italiano, y un poquito de historia y recordar para atrás y para adelante ciertas gestas. En el próximo capítulo vamos a asociarlo más al fútbol uruguayo, los equipos más uruguayos, un poco los clásicos del fútbol italiano, para tratar de traducir a nuestros términos un poco esta gran liga, ¿no? El gusto de recibirlos, como siempre, si es la primera vez que escuchan, un placer. Tenemos el enorme privilegio de rememorar una liga que por lo menos a mí me marcó, ostentó hasta en un pasado, no sé si ya tan reciente o quizá propio de que estoy envejeciendo y la magnitud de los factores espacio-tiempo se me están corriendo y está un poquito más atrás en el tiempo de lo que creo que está. Fue una liga muy competitiva, muy competitiva, y fue quizá la mejor liga del mundo alguna vez. Hoy sigue estando en el Olimpo de las ligas, pero quizá hay un par o 2 o 3 que le disputan el liderazgo con mayor claridad. Además es una de las ligas a las que más exportamos futbolistas, ¿no? Sin duda nos vemos identificados hasta en la forma de sentir el fútbol con el italiano, así como en los clubes. Quizá hoy el Atlético Madrid es un club bastante uruguayo a la hora de jugar y de sentir en el mundo clubes. A nivel histórico, como dirían, el fútbol italiano tiene un vínculo con nosotros. Dije el Atlético por el Cholo y porque hoy, cuando estoy grabando, ya Torreira arregló. Veremos qué hace Cavani, que el Atlético, que el United, quizá cuando lo saque ya tiene club, imagino, porque cierra el libro de pases. Como les decía, es un vínculo histórico, el nuestro con el fútbol italiano, y tiene una multiplicidad de razones, ni que hablar el motivo histórico de la migración, como dice la canción de Pitufo Lombardo, mezcla de inmigrante tano y español, ¿no? Pero además son 2 seleccionados que escribieron la historia del fútbol, Uruguay e Italia. No es la idea hablar de la Azzurra tanto, pero sí recordar que es una selección histórica, tetracampeona del mundo, muy importante, quizá no en su mejor momento, pero sí es un gigante dormido que en cualquier momento se puede despertar y volver a estar en los lugares de privilegio, ¿no? Lo curioso es que si son 2 seleccionados que supieron escribir los primeros capítulos de la historia de este fútbol, pero a su vez con los mismos protagonistas, los mismos autores. Es bueno recordar esto, desde los comienzos tenemos un vínculo con el fútbol italiano, no es algo que Paco llevó jugadores al Cagliari, es de mucho más atrás esta relación, esta diplomacia que existe, al punto tal que, por ejemplo, Gigia, Alcides Edgardo Gigia, Chicha o como le quieran decir, tiene más pronunciaciones que no sé, y Juan Alberto Schiaffino, 2 glorias del fútbol uruguayo, partícipes ambos del maracanazo, hito histórico del fútbol, Alcides Edgardo Gigia haciendo uno de los goles más importantes, jugaron para la selección italiana, no solo en el fútbol italiano, sino que para la propia selección. Jugaron mundiales después, Schiaffino jugó el Mundial 54 y Alcides Edgardo Gigia jugó de los años 57 a 59. En el caso de Schiaffino jugó 4 partidos y no hizo ningún gol. No les voy a mentir que me da una grata satisfacción, porque generalmente vemos la peor versión acá y en Europa se quedan con las mejores versiones de los futbolistas, así que me alegra mucho que haya rendido más acá que allá. Gigia hizo un gol en 5 partidos, pero jugaron, a ver, estamos hablando de antes de la normativa FIFA que te permite jugar para un seleccionado solo. Era un fútbol que, si bien ya tenía ribetes de profesionalización, no era el fútbol de hoy que tenés 7
20 nutricionistas por jugador y tenés uno experto en pescado los domingos y uno que les enseña a jugar y a hacer cabezazos con el parietal derecho en el área chica. Schiaffino además jugó en el Milan y en la Roma. Jugó 6 años en el Milan, 54 al 60, y el 60-62 pasa a la Roma, un carrerón. Además hay un tema con Schiaffino puntual, de Giglia sobran las palabras, ¿no? Y también jugó en estos clubes que estoy mencionando, pero a Schiaffino lo ponen muchos que lo vieron jugar en el sitial de Di Stefano, Pelé, y después entra Maradona, Messi. De verdad, estamos hablando de un tipo determinante. Pero como les decía, esto estamos hablando de los años 50, el vínculo va todavía más atrás. Y miren cómo, o sea, las vueltas del fútbol. En la década de 1920, los grandes empresarios industriales manejaban los clubes italianos y el calcio se empieza a profesionalizar. Y a través de ese fuerte poderío económico, en la década del 20, del 24 al 30, Uruguay es 2 veces campeón de los Juegos Olímpicos. Y empiezan a llamar la atención muchos futbolistas que son los primeros pases a Europa. Se van al fútbol italiano y ahí hacen grandes récords. Por ejemplo, Miguel Andriolo, un nuevo uruguayo que era titular, después fue titular en el seleccionado italiano, por ejemplo. O Héctor Senna Puricelli, que era goleador del Bologna, que era el equipo, vamos a decir, que mandaba en ese momento. Hoy quizás un equipo medio altibajos, pero en ese momento era multicampeón. En el año 26, el régimen fascista de Benito Mussolini quiere nacionalizar el deporte y que todos los jugadores sean criollos, digamos. Parte de ese nacionalismo propio de los regímenes fascistas se aplica al deporte a través de la nacionalización. Y los jugadores uruguayos son de los pocos que se pueden quedar porque muchos eran hijos de inmigrantes italianos. Y dentro del régimen de ciudadanía, el hijo de padre o madre italiana se consideraba italiano oriundi a los efectos de la liga italiana. Entonces, muchos de ellos se pudieron quedar más allá de la nacionalización del fútbol, que se llevó puesto, vamos a decir, ese progreso económico o esa primera ola de profesionalización. Entonces, bueno, sin Alfredo echandizar esto, que ya leímos bastantes ribetes, quería solamente comentarles el vínculo histórico que existe con el fútbol italiano en nuestras tierras, que fueron los primeros pases y que fueron las primeras migraciones. La ida a Europa empieza acá. La idea es repasar a 2 o 3 equipos interesantes. En este caso, me es inevitable hablar de uno de los equipos con la mayor desgracia a nivel histórico, por no decir el más desgraciado a nivel histórico de la historia de clubes del fútbol. Porque nos cruzamos con el Toro, con el Torino, uno de los 2 equipos importantes de Turín, el clásico de la ciudad, algo de lo que vamos a hablar también en la parte 2, es Juventus Turín. El Toro es un equipo muy golpeado por la tragedia. A modo de vamos a decir, introducir Torino y Juventus, eran 2 equipos que casi fundacionales de la liga italiana, y la Juventus medio que pega primero, empieza a cosechar los primeros campeonatos del fútbol profesional, y el Torino, que le costaba, se empieza a acomodar en un momento de la historia. Y durante la década del 40 mete un quinquenio. Si será un club que realmente no tenía suerte, que ese quinquenio es interrumpido porque por 2 años por la Segunda Guerra Mundial no se juega la Serie A, y gana 5 años consecutivos, pero los últimos años de la guerra no se juega el fútbol italiano. Entonces es campeón, si vos ves, es campeón del 40 al 49, una cosa así, pero no jugó todos los años, si no hubiera ganado 9. Este quinquenio entrecortado es perseguido también por un montón de desgracias. Esta es la que se llama la tragedia de Superga. Ese Torino era tan importante, mire lo que es la vida, si será como la mufa atrás de la mufa. El Torino en esta época empieza a ganar y empieza a ser reconocido, y el Benfica, un equipo también que se habla de la maldición del Benfica, vamos a hacer un capítulo de las grandes maldiciones o desgracias, pero esta estaba involucrada en el fútbol italiano, no la quería dejar afuera. El Benfica lo invita a disputar un torneo amistoso para despedir a Francisco Chico Ferreira, no Chisco, que en este momento está fuera del país y vamos a ver si vuelve, sino Chico Ferreira. Como homenaje, en vez del partido de despedida, le hicieron un torneo de despedida. En el año 49 en Lisboa invitaron a muchos equipos, entre ellos al Torino, que era el pentacampeón del fútbol italiano, era flor de invitado. El Torino va, juega el torneo, está todo fenómeno, pero a partir de este momento cambia la historia para siempre. ¿Por qué? Porque un 4 de mayo de 1949 vuelve de Lisboa a Turín en un vuelo que traía el equipo, la delegación, etc. Y el vuelo se estrella contra la parte posterior de la Basílica de Superga. Y bueno, esta tragedia deja 31 fallecidos entre jugadores, tripulación, directivos, periodistas que también habían ido a cubrir el evento. Una de las tragedias, si uno recuerda la de Chapecoense, esta es del estilo, hay una
de Alianza Lima, también similar, de accidentes aéreos. Realmente una desgracia, que si habrá sido importante el Torino, que Italia en el Mundial 50 tenía un equipo que se decía que era favoritísimo para el Mundial que se juega en Brasil, pero la realidad es que se ve totalmente diezmado porque pierde a muchos de los jugadores que iban a ser titulares y que iban a ser quienes representaran a la Azzurra, que por suerte después deportivamente pudo encontrar el rumbo. Pero bueno, esto es lamentable. Por ejemplo, a ver, ESPN en un artículo cuenta que a partir de esta desgracia, por lo menos, dentro de lo malo, Torino forja una gran amistad con River argentino. River en ese momento estaba escribiendo su historia de millonario. El River del 49, así como el Peñarol del 49 acá, es muy recordado históricamente. El River del 49 era la famosa maquinita. Estaba afianzándose a nivel local. River, que es el equipo hasta ahora con más torneos en Argentina, torneos locales, ¿no? A nivel Copa, ni que hablar que Boca e Independiente están un poquito más arriba. Y el presidente de River, Américo Vespucio Liberti, que hoy es el nombre del conocido Monumental, decide viajar a Turín con un equipo, hacer una ofrenda floral y jugar un amistoso en homenaje al Torino, a los fallecidos, contra un equipo, un combinado de una selección del fútbol italiano que jugó con la camiseta del Torino en homenaje. A partir de eso se forjó una relación, hay una buena relación diplomática. Y bueno, pero para peor, otra del Torino, que es un garrón, es una tragedia del año 67. Gigi Meroni, quien era un volante estrella del equipo de la selección italiana, que fallece en un accidente automovilístico mientras estaba en pleno campeonato. Curiosamente, quien lo atropella, 35 años después, iba a ser presidente del Torino, el señor Atilio Romero. A ver, lo mató el propio presidente. Acá, cuanto peor, lo llamamos por teléfono, pero nunca pisamos nada. Realmente lo que ha sido la desgracia del Torino es una cosa terrible. Y es un equipo que hasta hoy, a ver, hoy lo ves, es un equipo que ha bajado, que a lo sumo juega una Copa UEFA o clasifica, pero no es un equipo competitivo propiamente. Entonces, avanzando a toda velocidad, otra de las cosas que quiero meter en este capítulo que me parece interesante es tratar de hablar de ese mito del fútbol italiano, que lo sentimos como un fútbol físico y defensivo, y el Tano si te puede matar te mata, y el famoso catenaccio, ¿no? El catenaccio como esa cosa medio Julio Ribasesca que tiene el fútbol italiano. Vamos a empezar a mí me gusta mucho, hay un capítulo que hablamos de los mitos y las verdades de los entrenadores y de eso de cómo se habla por hablar a veces y no nos tomamos la molestia de deconstruir o de revisar esos dogmas que existen en el fútbol. Para empezar, el catenaccio no es italiano. Lo funda un entrenador austríaco que se llama Karl Rappan, quien a finales de los años 30 empezó a ver que la defensa del cuadro estaba muy floja y decide reforzarla retrocediendo el equipo unos metros y origina el verdadero catenaccio. Unos años después, lo que hace el fútbol italiano, digamos, el toque que le da el fútbol italiano es el famoso líbero, que agrega entre los dos zagueros o stoppers, depende en qué año hayan nacido, como le dicen a esos defensores, y es quien en realidad funda esta táctica que Italia ajusta y después obviamente como selección la implementa y saca pecho. Catenaccio, por ejemplo, quiere decir cerrojo, cerradura en italiano, es una traducción literal. Lo que acá le decimos la bañadera, catenaccio queda más lindo, acá la bañadera. Víctor Haroldo Puga, la bañadera, le decía. Pero acá lo que hay es como una construcción colectiva que queda lindo ensamblar o asociar. Vieron que a muchos personajes le va mejor o peor ciertas formas o ciertos modismos. Al italiano, como pasional, como gladiador que es, si se quiere, esa mentalidad de resistir o ese sinónimo de sacrificio que le ponemos a Italia, que el inmigrante, que mi mamá, que no sé qué mierda, un poco, viste, como que les queda bien. Pero la realidad es que el método propiamente no es italiano. Se podría decir que, a ver, como todo, yo qué sé, Marco Polo trajo la pasta también, digo, viste cómo es. Capaz que Italia se ha adjudicado cosas que no necesariamente son, pero que le dan su toque. Pero originalmente no. Y no solo originalmente no, sino que uno de los entrenadores que más marca tendencia del fútbol italiano, que es una fábrica absoluta de entrenadores, porque es un fútbol muy táctico y lo dicen todos, aprovecho, es el Milan de Arrigo Sacchi. El Milan de Arrigo Sacchi es un equipo conocido por el despliegue ofensivo, les diría. Todo lo contrario de lo que se dice de un equipo italiano propiamente. Arrigo Sacchi marca tendencia en el Milan entre 1987 y 1991. Fue jugador y después fue técnico. Y estamos hablando de una época de un paladar muy particular. Uno de esos entrenadores que dejan un legado. Por ejemplo, si googlean a Arrigo Sacchi, algunos entrenadores que han hablado de él, Guardiola, Bielsa, Klopp, el mismísimo Mourinho, es un técnico que está como en un estadio ya superior, de esos que además que obviamente que ganan campeonatos, porque si no gana algún campeonato o algo, en definitiva es difícil ponerlos en esos técnicos que trascienden, dejan un sello muy característico. Arrigo Sacchi es un tipo muy respetado a nivel futbolístico
por todos los grandes, los que les digo, Guardiola, Mourinho, que yo creo que trascienden un poquito más allá de lo que son como entrenadores netamente, son tipos que dejan una forma de jugar, de sentir el fútbol. Al punto tal está instalado, digamos, esto del fútbol físico defensivo en Italia, que no digo que no sea verdad, digo que es mucho más que eso. Sería hasta despectivo del fútbol italiano decir que es un fútbol de físico, en desmedro de la calidad del talento, porque Pirlo jugó en Italia, no jugó en Eslovaquia, por ejemplo, ¿no? Encuentro, por ejemplo, en una página del Instituto Fútbol un artículo que es muy interesante, que habla del Milan de Arrigo Sacchi, que dice: el Milan, un equipo contracultural. O sea, el Milan viene a derribar esa forma que tenía el italiano de jugar al fútbol, pero, ya les digo, nace de otro país, y no solo nace de otro país, sino que en Italia, o sea, creernos que solo hay zagueros o que solo hay... es mentira, es una gran mentira. Este artículo dice, por ejemplo: a raíz del Milan de Arrigo Sacchi, el fútbol giró definitivamente al marcaje en zona, transmitía una sensación de personalidad propia, ya que se trataba de un trabajo colectivo de colocación y coordinación para mandar el partido incluso cuando no tenía la posesión. Esta forma de jugar lo llevó, por ejemplo, a ser bicampeón de la Champions en los años 89 y 90. Es vamos a decir, una forma que nadie puede negar que revolucionó al fútbol, porque todos los entrenadores un poco trascienden. Y vamos un poquito a hablar del Milan. En esta franja histórica de 20 años que voy a mencionar, es sin dudas el equipo más importante del fútbol italiano a nivel internacional. A nivel nacional estuvo más variado. Entre el año 87 y el 2007 aproximadamente, con altibajos, con cambios de técnicos, de estilos, lo que quieran, el Milan es el que marca la historia de la competición por donde lo vean, por donde lo miren. Un Milan que en su primer versión de multicampeón quizá tiene una influencia notoria de la huella de Arrigo Sacchi, que vuelve después al Milan en el 96, pero se da la curiosidad en ese equipo que quizá, a ver, es lo que les digo, es esta fusión de estilos o esta cosa del conquistador italiano que trae lo mejor de todos los mundos, ¿no? Las figuras del ataque del Milan son extranjeras, son europeas, son comunitarias, pero son extranjeras al fin, como el caso de los holandeses que jugaban de mitad de cancha para adelante, que son los jugadores que en general más recuerda el mundo fútbol a la hora de hablar de ese Milan. Son nombres que van a conocer. Pero por ejemplo, el equipo que juega a las finales de Europa es Gali, el golero, no es Fito Gali ni Yuri Gali el que juega en el tanque Sisley. Tassotti, Franco Baresi, Costa Curta y Maldini. La saga son todos italianos. Eso quizá bancando esa premisa de que el fútbol italiano es el fútbol de rompe y raja, el fútbol más fuerte. Pero miren cómo juega la mitad. El doble 5 era Carleto Ancelotti, que después va a ser entrenador, pero que no es tan discípulo, si se quiere, de Arrigo Sacchi. Y Frank Rijkaard, entrenador después del Barcelona, de la escuela craifística. Arriba jugaba Colombo, Donadoni, Ruud Gullit y Marco Van Basten, dos holandeses. Entonces, ¿qué hace Sacchi y por qué termina de ser un tipo que ensambla de lo mejor de los dos mundos? Porque pone en Italia este estilo y genera en el recuerdo colectivo un equipo que jugaba muy bien a la pelota, tomando del italiano, del fútbol férreo, de esa cosa de gladiador, que ya les digo que si vemos el tiempo no es tan así, porque se empieza a transformar el fútbol italiano y en estos momentos a sacar jugadores de buen pie, de una calidad impresionante. Y esta escuela también va para Holanda, porque la escuela de Cruyff, la escuela de Rijkaard, que juegan este cuadro, todos hablan siempre del Milan de Arrigo Sacchi. Entonces todo tiene que ver medio que con todo, y si empezamos a trazar la ruta futbolística, Arrigo Sacchi es un Marco Polo, futbolísticamente hablando, sumando a su cultura italiana estas reminiscencias de un fútbol más como de buen pie y eso. Yo creo que lo que lo hizo un fenómeno es tomar lo mejor de todos los mundos, poner el fútbol férreo italiano ese que ya les digo, lo vino a revisar y después también a poner a jugadores de una clase impresionante. Este Milan, por ejemplo, era realmente el equipo de la cresta de la ola, al punto que su presidente, yo no sé si le suena, un tal Silvio Berlusconi, los instó. Los invito desde este preciso momento a googlear Berlusconi años 80. Van a encontrar un ser con una peineta para atrás y unos lentes cuadrados. Precioso está. Berlusconi en estos años se quiso llevar a Maradona, por ejemplo. Así lo confirma el propio representante de Dios, señor Guillote Coppola. Berlusconi quería a Diego en el Milan de Gullit, Van Basten, Rijkaard. Claro, Sacchi, claro. Arrigo Sacchi, el entrenador, él quería a Diego, viene a ver Napoli-Milan en el San Paolo, yo lo saludo y él me invita a Milán. Yo voy a Milano, me junto con Braida, hoy en el Barcelona, un director esportivo de muchísimos años, hablamos de
la posibilidad de que Diego jugara en el Milan, el contrato, hablamos de términos, perfecto. Yo quería verlo a él. Esta anécdota en su totalidad es deliciosa y ese fragmento no le hace justicia al cuento de Guillote Coppola tratando de vender a Maradona al Milan, que finalmente se quedó en Nápoli, fue todo un tema, eso le generó incluso un conflicto con el propio Maradona, con la propia ciudad de Nápoli, pasar al Milan, hay todo un tema muy profundo en Italia. No vamos a entrar en detalle porque son 150.000 capítulos, Nápoli, Maradona, Coppola, todos. Pero volviendo al Milan, volviendo al equipo mismo, otro cantar es quizá el Milan campeón de los años 2000, un Milan más puramente italiano, los jugadores, una de la generación que después a la postre, diría Julio Ríos, sería campeón del mundo en Alemania 2006. Por ejemplo, el 2013 en Old Trafford sella una de las copas de las Champions que gana. Todo esto en el plano internacional, obviamente, a nivel local mermó más. En este caso la saga estaba compuesta de vuelta Costa Curta, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso como tándem en el medio, que es el doble 5 campeón del mundo y que cualquiera hubiera matado, y arriba Pippo Inzaghi, que es, si hablamos de la selección de Italia, estoy dejando afuera, yo que sé, a Del Piero, a Totti, a todos los monstruos de la Roma, de la Juve, pero hablando estrictamente del Milan, era como el equipo estampa del fútbol italiano propiamente en este momento. El Milan de Arrigo Sacchi viene a revolucionarlo para después pasar a ser el equipo italiano por antonomasia. Así como Uruguay mató todos los charrúas y después nos empezamos a decir charrúas, que es una cosa medio rara que algún día vamos a tener que charlar como país. Pero el punto está en la fortaleza del fútbol italiano, que la disputa de la final contra la Juventus, o sea, la final es entre italianos, era claramente la liga donde había que estar en ese momento, en la cual jugó, por ejemplo, esa final en la Juventus jugó Ronald Paolo Montero de lateral izquierdo, pobre el que jugara de puntero ahí. Y Salayeta entró en minuto 65 esa final. Este equipo gana después de un 0-0 y quema el cartucho del salvataje de los penales, porque después ese mismo equipo del Milan llega a otra serie de penales, pero esta vez la pierde. Va Cassini, Seguramente recuerden esa Intercontinental de Boca que le gana por penales a este Milan del que estamos hablando. Vaya gesta que ameritaba este paréntesis, ¿no? En el 2007 fue la vendetta del Milan. ¿Por qué vendetta? Estamos hablando de un equipo glorioso, porque el Milan en el 2005 pierde una de las finales más increíbles de la historia del fútbol, y si no la vieron los reto, los insto. A ver, si mal no recuerdo, en Estambul, la final que juega contra el Liverpool. Liverpool 2005, un equipo de Gerrard, espectacular, que perdía 3-0 y lo empata 3-3, ni más ni menos esa final. Que es increíble cómo pasa rápido el fútbol y cómo cambia, y cómo, por ejemplo, las redes sociales como que le dan a todo un dramatismo. Son dos equipos que, a ver, el Milan 2 años después la ganó y no se murió nadie, y el Liverpool estuvo 14 años para volver a ganar la Champions, y mientras siguió sin ganar la Premier League y no se murió nadie. O sea, realmente es para pensar eso, el dramatismo, el tremendismo que le ponemos desde la prensa, la gente, todo el fútbol a veces. A ver, si vos vas ganando 3-0 una final y te la empatan 3-3, se tienen que ir todos acá, estamos de acuerdo. Un equipo que va ganando 3-0 una final y se la empatan 3-3 y la pierde después, no queda nadie en un equipo uruguayo o argentino. Y acá el Milan 2 años después, creyendo en un proyecto, no quiero entrar en la de siempre, pero nadie inventa nada, se encuentra de vuelta en el 2007 en Atenas, Grecia, nuevamente un equipo dirigido por Ancelotti, o sea, 2003-2007 Ancelotti. No es que cambian 7 veces de técnico y piden el mismo técnico, el mismo equipo, que, a ver, los invito, salvo algún detalle, estaría Cafú, estaba Dida en el arco, pero después está los mismos, el tándem del medio, está Pirlo, Gattuso, está atrás Nesta. O sea, Ancelotti le da un sello capaz más equilibrado al Milan, ya el fútbol italiano vuelve a esa noción más férrea, pero el resultado sigue siendo el mismo, siguen teniendo una identidad, y la selección italiana en ese momento, a ver, es campeona del mundo, ¿no? Tenemos que ahora hablar de otro equipo en este primer pantallazo, en este primer capítulo, para acercarnos a nuestro tiempo. Si bien en realidad empiezo un poquito más atrás, nos vamos a acercar. Uno de los equipos que más nos deleitaron a los nacidos en los 90 es ni más ni menos que el Parma. El Parma es un equipo espectacular, yo le tengo mucho cariño, me parece que los de mi generación también, porque lo vimos crecer. Actualmente el Parma se llama Parma Calcio 1913, porque ya vamos a llegar, pero el Parma como tal no existe más, porque algunos amigos italiani eran medio rápidos las billeteras. Los años dorados del Parma son claramente entre los 90 y en el 2000, parecido a la Argentina menemista, y además es que fue un equipo con mucho argentino el Parma. El Parma asciende en los 90 por primera vez a la Serie A, y esto es algo también, otra reflexión
situación que los invito, porque el futbolero es muy conservador, el mundo del fútbol, muy conservador. Y para mí el Parma es un claro ejemplo de una hipocresía futbolera que pasa ahora. ¿Cuál es? Nos desvivimos quejándonos de los equipos nuevos. Está el PSG, esto que tienen al árabe atrás, el City. Mañana va a aparecer otro, al Newcastle, que casi lo compran. Un poquito antes fue el Chelsea. De los clubes que en definitiva empiezan a crecer y a hacer sus primeras armas, a ganar sus primeros títulos. Puede estar subyacente eso como romántico del fútbol, de que compran la historia. Si se quiere, esos clubes empiezan a crecer a través de una inyección de plata. Pero ¿cómo se piensa que empezó el fútbol profesional? Lo que hablamos antes, en 1920, la historia del fútbol italiano, histórico como lo conocemos, es de que hay un movimiento de profesionalizar al fútbol y se empieza a invertir, y eso genera que los jugadores uruguayos vayan, tengan la posibilidad de jugar, ¿viste? No sé, es como raro. Queremos solamente una parte, o sea, jamás se nos ocurriría hablar del Parma como un equipo de esos que compró historia, y sin embargo la primera vez que asciende el Parma es en el 90. Es como que hubiera un año en el que trazamos una fecha de corte, y si ganaste por primera vez alguna vez un campeonato, después de eso es como que todo lo que ocurre es historia comprada o no tiene valor. Es raro eso, ¿no? Por lo menos para pensarlo, porque el Parma no está en la picota de esos clubes matafútbol que ponen guita. Y el Parma es nuevo también técnicamente, si se quiere. Y ningún equipo es una cooperativa que vende rifas, digo, todos tienen sus estructuras. Entiendo ciertas cosas, a ver, el PSG es como muy violento, ¿viste? Me lleva a Neymar de pesado, pago 2 trillones de dólares en un momento, es como que la verdad rompe los ojos, rompe la pelota. Pero también está eso de ponernos a pensar realmente de que en algún momento todos los cuadros que nos gustan o no nos gustaron empezaron así. Entonces, yo qué sé, haberlo visto versus no haberlo visto. Quizá los niños más chicos que tienen 10 o 12 años, por ejemplo, al Manchester City no lo tienen como un equipo nuevo, porque ya crecieron con un Manchester City competitivo, y les pasará con otro. Creo que es eso, porque algún escritor español alguna vez hablaba de que el fútbol es defender la parcela de niñez que tenemos todos, ¿no? Pero recordando al Parma nuevamente, a fines de los 90 es donde se hace fortísimo. Un equipo que ¿quién supo dirigir otra vez? Carleto Ancelotti, que le estamos haciendo la película de Tarantino para atrás y para adelante. Hablamos de Ancelotti jugador, hablamos de Ancelotti entrenador, 2 veces campeón de Europa, y ahora volvemos para atrás. ¿Por qué Ancelotti llegó a entrenar al Milan? Porque jugó acá y entrenó acá y le fue bárbaro en el Parma. Un equipo que, por ejemplo, mirá el cuadro que tenía. Ancelotti lo tiene, ¿no? El hombre de la mandíbula de oro, el que está con el chicle todo el tiempo. Es una estampa típica italiana, Carleto, a mí me encanta. A ver, algunos jugadores de este Parma, que no sé si se acuerdan, la blusa de Parma era preciosa, la de los 90, esa amarilla con el Parmalat acá azul, acá puedo decir marcas. Este Parma en esta época ganó, por ejemplo, 3 Copas Italia, la del 91-92, 98-99 y 2001-2002, ganó 2 Copas UEFA, ganó. No le dio para la Champions, pero a ver, afloje. 94-95 y 98-99. Este creo que es el equipo que más se recuerda, el de 98-99. La Supercopa de Italia, ganó la Recopa Europea, no le dio para la Serie A, pero sí fue subcampeón en el 96-97. Pero ¿qué pasó con el Parma? Y bueno, había muchos nenes para poco trompo. Tras declararse en quiebra con una deuda estimada, ¡atención!, de casi 200 millones de dólares. Acá nos matamos en Uruguay por pasivos de que 20, 30, 40 millones de dólares, que ya son una tragedia griega, estoy de acuerdo. Imagínate de ver 200 palos. ¿Cuántos pelistris tenés que vender para arreglar? Al punto tal, por ejemplo, que el 21 de febrero de 2015 se suspende el partido contra el Udinese que estaba jugando el Parma, que jugaba la Serie A, pero ya era un equipo totalmente fundido, correspondiente a la fecha 24, o sea, ya segunda parte del campeonato, porque no podía cubrir los gastos de seguridad para el público. Algo para ver en Uruguay también. Te das cuenta, no podían pagar el operativo de seguridad y suspendieron el partido. Y acá, ¿hace cuánto que no podemos pagar un operativo? Acá los clubes, el juez pita y ya perdieron plata. La puta madre. El 6 de marzo la Liga Italiana le prestó 5 millones de euros para que puedan terminar la temporada. Si seremos parecidos a los Thanos, acá pasa lo que pasa. Y te diría, acá voy a defender Uruguay. Somos hasta más prolijos, porque este circo lo hacemos al principio del campeonato. Pero bueno, esta temporada fue triste para el Parma porque los jugadores que no cobraban se negaron a viajar a jugar el partido en Genoa que tenían después. Y bueno, después, no te digo que fuera para atrás, pero un equipo que no cobra, la fecha siguiente la arreglan jugar y pierden 4-1. El 22 de junio de 2015, un poquito después, el Parma como tal deja de existir. Algo así como lo que le pasó a Racing Club de Avellaneda en el año 99. La famosa frase Racing Club, Asociación Civil, ha dejado de existir. Sin embargo, el club retornó con otra personería jurídica y volvió después con el nombre Parma Calcio 1913. Hay unos videos increíbles, estuve buscando, no quiero ponerlo porque es muy visual. Pongan descenso del Parma. Primero las cargadas de los otros equipos,
equipos, la Sampdoria y algún otro, que hicieron como velorios, que eso es hermoso, pero la gente llorando en la puerta del estadio, dejando ofrendas florales, yo no les puedo explicar. Ahí uno se empieza a entender que el uruguayo que somos españoles, pero también somos tanos, porque esa locura no se las puedo explicar. El propio Cebolla Rodríguez, nuestro propio Cristian Rodríguez, termina yendo a este Parma, ve el final en carne propia. Lo va a contar él en esta entrevista de Por la Camiseta, que le hacía Rafa Cotelo allá por el 2015, cuando estaba recién fichado, y nos cuenta cómo llega a un equipo con una promesa de reformulación y una esperanza de mejorar y de tener esos minutos en primera división que no estaba teniendo en el Atlético, se quería sentir más titular, y esto le pasa. ¿Cómo llegas a Parma? Busqué, como manejo solo, busqué la forma de salir. Vino esta oportunidad de unas personas con mucho poder acá en Italia, y bueno, ellos me dijeron que Parma venía mal en el sentido que iban último, pero bueno, que estaba mejorando porque habían cambiado el presidente, iban a pagar lo que se debía, pero bueno, la cosa no fue tan así. ¿Y eso te cagaron, te mintieron? Las dos cosas. Las dos cosas. Hoy es 25 de febrero, me parece, por ahí. ¿Esta nota va a salir en abril o en mayo? ¿Dónde vas a estar? No sé, la verdad que no sé, porque aparentemente si el 19 no pagan, va a haber una reunión para todos los clubes. Cada club va a tener que poner algo. Si alguno no pone, directamente el club se vaya a quiebra, ¿no? Para mí el Parma siempre va a ser un equipo al que le voy a tener mucho cariño. Ese recuerdo, Crespo Ortega, la Bruja Verón, Lilian Thuram, Gigi Buffon empezó atajando en el Parma, Boquita Sensini, el argentino que después fue entrenador, también anduvo por ahí. Un equipo que albergó grandes futbolistas. Pero no todo es malo. El 18 de mayo de 2018, el Parma vuelve a ascender a la Serie A en una historia de superación impresionante. Parma Calcio 1913 se llama ahora, creo que el pelado Cáceres estuvo jugando un poco. Es un equipo que mal o bien se ha repuesto de una situación espantosa, porque perder esa hinchada es envidiable. Pero yendo para atrás de vuelta, en esto de que el Parma haya dejado de existir y qué puede pasar como un equipo de fútbol que factura tanta plata, que vende camiseta, que transfiere jugadores, pierde tanta plata. Bueno, el 18 de marzo de 2015, el presidente del club, el presidente Gianpietro Manenti, qué lindo nombre, es arrestado por fraude y lavado de dinero. Raro, o no tanto. Esto nos lleva a un lugar del que no podemos escapar, y con esto vamos a cerrar este primer capítulo. Tenemos que hablar del Calciopoli, señoras y señores. ¿Qué es el Calciopoli? El Calciopoli es seguramente, y ahora vamos a cerrar la reflexión, una de las causas más violentas de confirmación de mitos que se hablan en el fútbol, y a su vez una de las razones por las cuales el fútbol italiano ya no tiene paridad, ya no es un espectáculo. Está empezando a ponerse lindo ahora que el Inter anda bien y algún club empezó a resurgir, pero dejó de ser el equipo que era. El 14 de julio de 2006, Luciano Moggi, ¿quién es Luciano Moggi? Director general de la Juventus, y Antonio Girauto fueron acusados de conspirar junto a Pierluigi Pareto para designar árbitros. Pierluigi se ve que es nombre de árbitro, porque está Pierluigi Colina también. Para designar árbitros que favorecieran en los partidos a la Vecchia Signora en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. Juventus fue el equipo más afectado. La Fiscalía Italiana empezó a investigar y a Juventus lo mataron. Juventus fue el equipo más afectado por la Fiscalía Italiana de uno de los escándalos más importantes de la historia del deporte. Se habla hasta hoy, y han habido Juegos Olímpicos, ¿viste? Los rusos los vacunan y salen todos transgénicos a cagarse a piña. Este sigue siendo uno de los escándalos más importantes del deporte. A Juventus lo mataron. Su descenso a la Serie B fue el castigo principal, o sea, le bajaron la categoría, además de sacarle los campeonatos de esos años que había ganado la cancha, pero por el escritorio otorgaron al campeonato al Inter. Hablame de escritoriazo, ¿no? El Navasquez italiano el Navasquezzo del Inter estaría tirando cohetes, se fue a jugar el campeonato. Otro implicado en el Calciopoli fue el Milan. A ver, hubo muchos equipos. El principal y del que todos nos acordamos por varias razones fue la Juventus, pero el Milan en principio había tenido una sanción fuerte, que era que no podía jugar la Champions, no me acuerdo por cuántos años, e iniciaba la temporada con 30 puntos menos, que es básicamente complicártela, porque si haces todos los puntos, que podés salir sexto, séptimo, no te da. Pero el Milan apeló y un comité le redujo la sanción, y por lo menos la Champions la pudo jugar, al punto que termina campeonando tiempo después. La Fiore también iba a bajar, pero suavizó el castigo, solamente le sacaron 30 puntos. Hubo varios, la Lazio, la Regina, el Siena, que es un equipo que medio que ya no sabemos más, que en esa época jugaba en primera, por lo menos lo mataron, le sacaron puntajes. Con un total de 48 implicados. La acusación principal o la causa era fraude deportivo y asociación criminal. Ya para el 2007 habían
habían 43 personas juzgadas y algunos de los juicios hasta hoy continúan pendientes. Se habla de un accionar muy fuerte del gobierno italiano, de la fiscalía italiana, un trancazo como diciendo esto no puede pasar. Esto incidió muchísimo, por lo menos a mi entender, en los resultados, porque a ver, el Inter es campeón del escritorio y porque la Juve tenía un cuadrazo que desmantela salpicando muchísimos equipos. En esa Juve jugaba Ibrahimovic, por ejemplo, o Abramovich, como le dice Fernando Niembro. Y al punto que si después seguimos, Milan e Inter empiezan a dominar el fútbol italiano. En el final de esa década, en el saldo de años que queda en esa década, el Milan gana otra Champions y el Inter en el 2010 gana otra, el Inter de Mou. Milan a nivel exterior se termina 7 Champions, termina agarrando. Pero ¿por qué creo que esto termina de romper al fútbol italiano? Porque cuando la Juve se repone de este golpe, porque la Juve la realidad es que pagó, esto es cierto también, uno no puede acusar toda la vida a alguien si se hizo cargo. La Juventus descendió, muchos jugadores también históricos se quedaron y eso afianzó un sentido de pertenencia muy fuerte, porque Del Piero se quedó, Nedved se quedó, Camoranesi se quedó, Buffon se quedó. O sea, la Juve tuvo eso también de un sentido de pertenencia que tuvo, por ejemplo, cuando River descendió, Cabenagui que volvió a jugar. Esos tipos siempre van a tener un lugar en el corazón del hincha, ¿no? Pero cuando la Juve vuelve para matar y en el momento que empieza a agarrar el campeonato, hoy por hoy ganó 9 consecutivos. Y si bien el Inter un poquito se arrimó ahora, la realidad es que la fractura que hay en el fútbol italiano hoy, que la Juve estuvo un par de años cerca de ganar la Champions, perdió contra 2 equipos, Real y Barcelona respectivamente, que eran mejores, pero estuvo muy cerca y ahora cambió de técnico de vuelta y ahora con la contratación de Ronaldo está como con una ansiedad de ganar la Champions League, que es lo que le falta, es el desafío que necesita para terminar de consolidar su mandato absoluto de la segunda década del siglo XXI, pero tiró un poco por la borda, me da la impresión, o por lo menos ahora se está acomodando de vuelta, pero había tirado un poco por la borda, un buen esfuerzo, había construido un equipo pagando justamente con su condena y se había reinventado. Pero acá es lo que les digo, con este crecimiento se termina a fracturar el fútbol italiano, porque antes era un equipo con 3 quizá equipos más despegados, que eran Inter, Milan y Juve, y después una segunda línea muy interesante, muy pujante, porque en los 90-2000, que es quizá el núcleo del homenaje de este capítulo, Parma, Lazio, Roma, la Fiorentina del Bati, de la cual tampoco hablé mucho por si sale un capítulo del Bati, generaba campeonatos muy seductores. Y hoy por hoy estamos hablando de un Juventus de 9 veces consecutivas que suele salir campeón unas fechas antes. La Lazio o el Napoli aparecieron ahora, el Atalanta, que creo que es el surgimiento más interesante. Pero fuera de eso, ese Milan del que hablamos muchísimo al principio, hablamos un poco al principio porque hoy por hoy, ¿qué podemos decir del Milan? Que está tratando de reconstruirse. Esta es la primera parte de este homenaje al fútbol italiano, a Il Calcio. Pronto volveremos con la parte 2, en la cual charlaremos de la asociación del fútbol uruguayo y el fútbol italiano, de qué futbolistas pasaron, quiénes dejaron huella, de algunos ya hemos hecho algún capítulo pertinente. Vamos a hablar un poco más de eso. Los esperamos y gracias por estar. Esto fue Señores Dejo Todo.